Era una noche fría y tormentosa. La lluvia azotaba con furia los cristales de los edificios y las calles estaban desiertas, cubiertas por una espesa capa de niebla que hacía que todo pareciera borroso. Marcos, un joven cansado de la rutina y de sus problemas personales, salió de un bar en las afueras de la ciudad, decidido a regresar a su apartamento en el centro. La oscuridad lo envolvía, y la soledad se sentía aún más pesada bajo la tormenta. Después de caminar un buen rato, sin poder encontrar un taxi, pensó en tomar el transporte público, pero las calles vacías lo hicieron desistir. Entonces, como si el destino lo hubiera escuchado, una luz débil apareció en la distancia. Un taxi, con el cartel de «Libre», se detuvo justo frente a él. Sin pensarlo demasiado, y sintiendo un alivio momentáneo, Marcos subió al vehículo. El interior del coche estaba tenue, la luz de la lámpara del techo parpadeaba ligeramente, y un aire pesado lo envolvía. El conductor lo saludó con una sonrisa sombría, casi imperceptible, y unos ojos hundidos que reflejaban una calma inquietante. A pesar de su aspecto algo desaliñado, Marcos se sintió extraño, como si el hombre ya lo estuviera esperando. «Buenas noches, joven. ¿A dónde lo llevo?», preguntó el taxista con una voz grave, casi monótona. «Al centro, por favor, en la calle Main», respondió Marcos, sin pensarlo mucho. El taxista asintió y comenzó a conducir, sin prisas. La ciudad, normalmente bulliciosa, parecía haberse desvanecido en la espesa niebla. Los faros del taxi iluminaban apenas la carretera, mientras las gotas de lluvia caían de forma uniforme sobre el cristal del parabrisas. La atmósfera estaba cargada, y la calma era tan densa que parecía opresiva. A medida que el trayecto avanzaba, Marcos comenzó a sentir una creciente incomodidad. Había algo extraño en la quietud del taxista, en su manera de conducir, como si no estuviera completamente presente. No hablaba, solo se limitaba a mirar al frente, sus manos firmemente aferradas al volante, sin que un solo movimiento lo distrajera. Intentando romper el hielo, Marcos comentó, forzando una sonrisa: «Hace mucho frío esta noche, ¿no?». El taxista no respondió de inmediato, lo que hizo que la incomodidad de Marcos aumentara. Al cabo de un rato, el hombre soltó una breve risa sin humor, y murmuró en un tono bajo: «El frío siempre es peor cuando te sientes perdido». Marcos frunció el ceño, confundido, y por un momento pensó que había malinterpretado lo que el conductor había dicho. No lo conocía. ¿Perdido? Apenas había comenzado su trayecto, no había razón para sentirse perdido. «¿A qué te refieres?», preguntó, con una ligera preocupación en la voz. El taxista desvió ligeramente la vista hacia el retrovisor, y por un breve instante, sus ojos se encontraron con los de Marcos. El momento fue suficiente para que Marcos sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda. «Te he visto antes», dijo el taxista, con un tono que parecía más una afirmación que una pregunta. «Ya hemos hablado. Aunque no lo recuerdes». Marcos se quedó en silencio. La inquietud comenzó a apoderarse de él. ¿Cómo era posible? Nunca había visto a este hombre en su vida, no recordaba haber estado en su taxi antes. Intentó restarle importancia a las palabras del conductor, pero algo en su tono, algo en la atmósfera cargada dentro del coche, lo hacía sentir como si estuviera atrapado en una telaraña invisible. «Creo que te equivocas», respondió, con una ligera risa nerviosa. «Nunca nos hemos encontrado antes». El taxista no respondió. Sin embargo, el coche comenzó a tomar giros extraños, como si se estuviera perdiendo en un laberinto de calles que no parecían llevar a ningún lugar.
Marcos miraba por la ventana, buscando algún indicio de familiaridad en el paisaje, pero todo era confuso. Los edificios, las luces, todo parecía distorsionado por la niebla, como si el mundo entero se estuviera desmoronando alrededor de él. Poco a poco, la sensación de estar atrapado se intensificó. Miró el reloj de su teléfono, y se dio cuenta de que había pasado más tiempo del que debería haber transcurrido en un trayecto tan corto. De repente, el paisaje que se extendía ante él parecía repetir las mismas escenas una y otra vez, la misma esquina, la misma farola, los mismos árboles a cada giro. Ya no podía distinguir si estaban en la misma zona o si simplemente daba vueltas sin fin. ¿Por qué estamos dando tantas vueltas?, preguntó Marcos, con voz tensa, su mente comenzando a fraguarse un horrible presagio. El taxista giró la cabeza lentamente hacia él, y una sonrisa inexpresiva apareció en sus labios. No parecía humano, sino más bien una sombra atrapada entre dos mundos. Te dije que ya nos conocíamos. Este es el destino, Marcos. El mismo trayecto, una y otra vez. Un ciclo eterno. No puedes escapar. El joven sintió un nudo en el estómago. Miró por la ventana y vio cómo la ciudad se desvanecía en la niebla, como si todo fuera un sueño o una ilusión. Al mirar nuevamente al conductor, sus ojos parecían vacíos, como si no fueran más que ecos de algo que ya no existía. Marcos intentó abrir la puerta, pero estaba bloqueada. Empezó a golpear las ventanas, gritando, pero el sonido de su voz era absorbido por la densa oscuridad que los rodeaba. El taxi siguió avanzando, incansable, sin importar lo que él hiciera. Estaba atrapado en una prisión sin fin, condenado a repetir el mismo trayecto una y otra vez. De pronto, en un último susurro, el taxista habló, revelando la verdad que había estado ocultando. Soy el conductor de almas perdidas, condenado a llevarlas a través de la eternidad. Te has subido al taxi equivocado, Marcos. Ya no hay vuelta atrás. En ese momento, Marcos comprendió lo terrible de su destino. El taxista no era humano, sino un espíritu atrapado en un ciclo interminable de condena, y él, ahora, formaba parte de esa eternidad. Ya no había escapatoria. Marcos sintió el peso de las palabras del taxista como un peso muerto en el aire. El miedo se apoderó de él con tal fuerza que su mente comenzó a nublarse. El coche avanzaba, pero no se sentía como si realmente se moviera. La ciudad que había conocido, con sus luces y calles familiares, había desaparecido. En su lugar, había un paisaje sombrío y vacío, una neblina que lo devoraba todo, como un abismo sin fin. El ruido del motor era lo único que lo mantenía anclado a la realidad, pero incluso ese sonido se volvía cada vez más distante, como si el taxi estuviera siendo absorbido por algo mucho más grande. No. Esto no puede ser real, susurró Marcos, temblando, mirando al taxista con desesperación. El taxista no dijo nada. Solo lo observaba a través del espejo retrovisor, con una mirada vacía, como si ya no hubiera nada humano en él. Marcos intentó abrir la puerta de nuevo, esta vez con más fuerza, pero la cerradura permaneció firme, impenetrable. El cristal de la ventana se empañaba rápidamente, como si la niebla estuviera invadiendo el interior del taxi, y sus respiraciones se hicieron pesadas, agónicas. La sensación de claustrofobia lo abrazaba cada vez más fuerte. De repente, algo en la carretera cambió. En medio de la niebla, apareció una figura. Un ser oscuro, humano en forma pero distorsionado, una sombra que parecía moverse de manera antinatural. El taxi se detuvo por primera vez desde que Marcos había subido, y la figura se acercó lentamente a la ventana. Marcos,
paralizado, no podía apartar la vista de ella. El ser levantó una mano, señalando hacia el horizonte. «Tú también eres uno de nosotros ahora», dijo con una voz sibilante, como el susurro de 1000 almas perdidas. Su rostro era solo una sombra, una ausencia. Marcos sintió el corazón acelerarse, y el terror lo inundó. El ser parecía conocerlo, pero eso no era lo peor. Lo peor era la comprensión que se le apareció de golpe. Él no había sido el primer pasajero en este taxi. El taxista había recogido otras almas perdidas antes que él, y ahora, con su llegada, se había unido a esa lista interminable de condenados. ¿Qué quieres decir con eso?», gimió Marcos, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. La figura extendió la mano hacia el vidrio, y al contacto con el cristal, el vidrio se quebró, no con fuerza, sino como si todo lo que estaba a su alrededor fuera tan frágil como el aire. La niebla se deslizó hacia adentro, arrastrando consigo la oscuridad. Las paredes del taxi parecieron desvanecerse, como si la realidad misma estuviera desmoronándose alrededor de él. Marcos intentó gritar, pero su voz se ahogó en un silencio sepulcral. La figura desapareció, dejando solo la niebla que lo rodeaba, y el taxista, con una sonrisa vacía, giró lentamente el volante. La carretera volvió a desdoblarse ante ellos, repitiéndose una y otra vez. Fue entonces cuando Marcos comprendió la terrible verdad. El taxista no solo conducía un taxi, era el conductor de un lugar entre la vida y la muerte, un conductor de almas perdidas, condenado a llevar a aquellos que no pueden encontrar su camino a casa. Y lo peor de todo era que, en ese momento, Marcos ya no era un simple pasajero. Él también había sido atrapado en el ciclo eterno. El taxi seguía avanzando por la misma ruta, sin fin, sin propósito, mientras la realidad se desvanecía en la niebla. Pero de alguna forma, en el fondo de su ser, Marcos sabía que nunca llegaría a su destino. Nunca llegaría a su hogar. Estaba condenado a dar vueltas para siempre, atrapado en el taxi eterno. Y en algún punto, tal vez no tan distante, un nuevo pasajero subiría, y el ciclo comenzaría nuevamente. Era la primera vez que Julián, un joven y novato taxista, recibía un turno nocturno en la ciudad. Había escuchado historias sobre las extrañas vibraciones de la urbe, su niebla densa y las luces intermitentes que jugaban con la oscuridad, pero nunca imaginó que esa noche sería diferente. La ciudad, a pesar de ser desconocida para él, tenía un aire inquietante. En sus pocos días de trabajo, ya había sentido la tensión en el aire, como si la ciudad misma estuviera viva, respirando con una calma inquietante. Era tarde, casi medianoche, y Julián acababa de recibir su primer viaje. La llamada era algo común, un pasajero con destino a una dirección apartada, a un barrio desconocido en las afueras de la ciudad. Sin pensarlo mucho, aceptó el pedido. El tráfico era ligero, casi inexistente, y la ciudad parecía muerta bajo la capa de niebla que la envolvía. El coche avanzaba sin problemas por las avenidas principales, pero pronto se desvió hacia calles más estrechas, desiertas, que parecían alejarse de la civilización. Al poco tiempo, Julián llegó al punto de recogida. Era un hombre alto, con un abrigo oscuro que lo hacía parecer una sombra entre la niebla. El pasajero subió al coche sin una palabra, y apenas se acomodó en el asiento trasero, le dio una instrucción que hizo que la piel de Julián se erizara. «Siga esta ruta», dijo el pasajero con voz baja y fría, casi un susurro, «evite las calles principales». Julián, sin preguntar más,
asintió y comenzó a conducir por las calles que el hombre indicaba. A medida que avanzaban, el paisaje se tornaba más desolado. Las luces de la calle parpadeaban sin cesar, creando sombras extrañas que se deslizaban rápidamente por las paredes de los edificios en ruinas. Las casas parecían vacías, algunas de ellas casi derruidas, con ventanas rotas y puertas cerradas de golpe, como si algo hubiera obligado a sus habitantes a marcharse en prisa. El taxista intentó mantener la calma, pero no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Los pocos coches que de vez en cuando pasaban a su lado parecían moverse a una velocidad inusualmente rápida, desapareciendo en la niebla con una sensación de irrealidad, como si no pertenecieran a ese lugar. Las calles parecían repetirse sin fin, y el reloj del taxi marcaba el mismo tiempo una y otra vez, sin avanzar. Cada giro que tomaba lo llevaba a un callejón sin salida o a una bifurcación más oscura que la anterior. ¿Por qué estamos tomando estas calles?, preguntó Julián, un tanto nervioso, mirando por el espejo retrovisor hacia el pasajero. El hombre no respondió de inmediato. Su rostro, hasta entonces oculto por la sombra, se iluminó brevemente por la luz débil de un faro cercano. Fue entonces cuando Julián vio sus ojos, dos pozos oscuros e inquebrantables que lo miraban fijamente. Eran ojos vacíos, como si no pudieran ver nada, como si ya no pertenecieran a un ser vivo. «Es necesario», dijo el pasajero finalmente, con un tono que no dejaba lugar a más preguntas. El ambiente dentro del taxi se volvió aún más pesado, como si el aire se espesara con cada kilómetro que recorrían. Julián comenzó a sentir un nudo en el estómago, un mal presentimiento que no podía deshacerse. A cada giro, las calles se volvían más oscuras, más sombrías, y algo en su interior le decía que ya no estaban en la ciudad que conocía. Las sombras parecían moverse por su cuenta, deslizándose entre los edificios, y los árboles a lo largo de la carretera tenían formas grotescas, como si algo estuviera creciendo de ellos. Finalmente, llegaron a un cementerio antiguo, rodeado por altos muros de piedra cubiertos de musgo. La entrada estaba parcialmente cerrada, pero el pasajero señaló con su mano hacia adentro, indicándole que siguiera avanzando. Julián, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda, no tuvo más opción que seguir las instrucciones. Al cruzar el umbral del cementerio, el aire se volvió aún más denso, y una extraña sensación de frío invadió el taxi. Cuando el coche llegó al centro del cementerio, el pasajero le pidió que detuviera el vehículo. Sin decir una palabra más, el hombre abrió la puerta y salió del taxi, perdiéndose rápidamente en la oscuridad del lugar. Julián, desconcertado, esperó unos segundos, y luego, lleno de dudas, salió del coche para buscar al hombre. Caminó unos pasos, pero la niebla lo envolvió rápidamente, dificultando su visión. De repente, escuchó un ruido sordo, como si algo se moviera entre las tumbas, pero al mirar, no vio nada. Volvió al taxi, su corazón acelerado. Al subir al asiento del conductor, notó algo extraño en el asiento trasero, un pedazo de papel arrugado. Lo tomó y lo desplegó con manos temblorosas. En el papel, con letras grandes y torcidas, estaba escrito: «No debiste haber seguido la ruta». Un escalofrío recorrió su cuerpo, y sin pensarlo más, arrancó el coche de inmediato, decidido a regresar a la base. Sin embargo, algo extraño sucedió. A medida que volvía por el mismo camino, las calles comenzaron a parecerle aún más familiares. Las casas rotas, las luces intermitentes, la niebla densa, todo era igual. De repente, se dio cuenta de que no había visto ninguna señal de regreso, ninguna indicación de que estuviera saliendo del barrio apartado. Julián aceleró, desesperado por encontrar una salida, pero al llegar al final de la calle,
se dio cuenta de que había vuelto al mismo punto de partida, el mismo cruce, la misma calle vacía. Miró por el espejo retrovisor, y la ciudad que conocía había desaparecido por completo. Ya no veía los edificios, ni las luces de la ciudad, ni las calles familiares. Todo lo que lo rodeaba era una niebla espesa y un vacío absoluto. Con las manos temblorosas, Julián intentó contactar a la base a través del radio del taxi, pero solo escuchaba estática. Miró nuevamente por el espejo retrovisor y vio, con horror, que el pasajero estaba allí, en el asiento trasero. Esta vez, sus ojos eran aún más vacíos, más oscuros. El hombre sonrió levemente, y su voz resonó en los oídos de Julián con un eco espantoso. «Bienvenido, Julián. Este es tu lugar ahora». En ese momento, el taxi se detuvo por completo, y Julián comprendió que ya no estaba en su mundo. Estaba atrapado en una dimensión alterna, un lugar donde las reglas del tiempo y el espacio ya no existían. Y lo peor de todo es que sabía que nunca volvería a ver la luz del día. Había tomado la ruta equivocada, y ahora, esa ruta lo había condenado a una eternidad de oscuridad y desesperación. El taxi permaneció inmóvil, suspendido en una quietud que rozaba lo sobrenatural. Julián miró a su alrededor, buscando alguna señal, alguna pista de que aún podía escapar, pero todo lo que veía era un vacío interminable y una niebla espesa que lo absorbía lentamente. Sus manos temblaban al sostener el volante, y su respiración se hizo más agitada. El radio seguía emitiendo una estática ininterrumpida, y la ciudad, si es que aún podía llamarse ciudad, no tenía ninguna señal de vida. No había luces, no había sonidos. Solo la niebla y el frío lo envolvían como un manto mortal. De repente, el espejo retrovisor reflejó algo que hizo que el corazón de Julián se detuviera por un segundo. En el asiento trasero, el pasajero ya no estaba simplemente sentado. Ahora, sus ojos estaban completamente negros, como si no hubiera pupilas, y su rostro se había distorsionado, volviéndose una mueca sin vida, una mezcla de agonía y vacío. La figura sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era una sonrisa torcida, como si las sombras mismas estuvieran burlándose de él. «Este es tu lugar, Julián. Te has quedado, para siempre», dijo la voz, rasposa y profunda, como si fuera el eco de 1.000.000 de almas perdidas. Julián intentó gritar, pero su garganta estaba seca, sus palabras atrapadas en un nudo. El miedo lo paralizó, pero lo peor estaba por llegar. La niebla frente a él comenzó a moverse. Se retorcía y se deslizaba como si tuviera vida propia, tomando la forma de extrañas figuras sombrías que se acercaban cada vez más al taxi. Eran como sombras alargadas, flacas, sin rostro, pero con un aire de desesperación que congelaba el alma. Cada figura parecía emitir un lamento bajo, una queja ahogada que se unía al sonido de su propio corazón acelerado. De pronto, el taxi comenzó a moverse por sí mismo. Las ruedas crujieron contra el asfalto, y sin que Julián pudiera hacer nada para detenerlo, el coche avanzó a través de la niebla, como si fuera impulsado por una fuerza externa. Las figuras sombrías seguían acercándose, su presencia cada vez más cercana, más densa, envolviendo el vehículo por completo. «No, no, no», murmuró Julián, aferrándose al volante mientras su mente luchaba por encontrar una salida. Pero no había salida. Las figuras comenzaron a rodear el coche, presionando contra las ventanas, haciendo que el vidrio crujiera bajo su peso. En sus rostros sin forma, Julián vio los restos de almas atrapadas, condenadas, llorando por ayuda, pero sin poder ofrecerle ninguna. Él también se había convertido en una de ellas. Entonces,
El pasajero se inclinó hacia adelante, su rostro ahora completamente deformado, y sus ojos vacíos fijados en los de Julián. Su sonrisa se amplió, como si la desesperación del joven lo alimentara. «¿Sabes lo peor, verdad?», dijo con voz baja, un susurro que helaba la sangre. «Lo peor es que nunca saldrás de aquí, porque este lugar es tu condena». Julián sintió como la última chispa de esperanza se apagaba. La niebla lo absorbió por completo, y en un parpadeo, la ciudad desapareció, dejando atrás solo la oscuridad y el eco de las almas perdidas. El taxi continuó su viaje interminable, atravesando un paisaje en constante cambio, donde las reglas del tiempo y el espacio no existían. En ese momento, Julián comprendió algo aún más aterrador: no solo él había sido atrapado, sino que también se había convertido en parte del paisaje. Su figura, ahora etérea, flotaba en la niebla junto a las demás sombras, condenada a vagar por siempre, sin esperanza, sin fin. Y el taxi, que alguna vez fue su prisión, ahora lo había convertido en una parte de sí mismo, repitiendo la misma ruta con cada nueva alma que subía. Las palabras del pasajero resonaron en su mente, una y otra vez: «Este es tu lugar, Julián. Te has quedado, para siempre». El eco se desvaneció, pero la verdad permaneció: Julián nunca saldría de esa dimensión. Y lo peor de todo es que, en algún punto, otro taxista novato tomaría su lugar, dando vueltas por el mismo camino, sin saber que la ruta prohibida era la que lo llevaría a su propia perdición. Y así, el ciclo continuaría, eternamente. El aire de la ciudad estaba impregnado con el olor a lluvia reciente y alcohol. Lucía, una joven de 23 años, salía de la discoteca con los ojos algo nublados por las copas que había bebido, pero aún disfrutando de la sensación de la noche. Era tarde, quizás demasiado tarde, y su cabeza ya comenzaba a pesarle, pero no tenía más opción que tomar un taxi para volver a su departamento. Había llamado un vehículo en cuanto salió a la calle, sin ganas de caminar más de lo necesario, y pronto una luz parpadeante se acercó en la distancia. El taxi estaba allí, estacionado bajo una farola titilante, con el motor ronco, esperando. Lucía se acercó y subió al vehículo, agradecida de no tener que caminar en esa solitaria madrugada. El taxista, un hombre de aspecto mayor, la saludó con un gesto sin mucha emoción, y luego arrancó sin decir palabra. La ciudad parecía envuelta en una quietud sobrenatural, como si el bullicio de la noche se hubiera desvanecido por completo. ¿A dónde te llevo, señorita?, preguntó el taxista, su voz grave y cansada. Lucía le dio la dirección, y el taxi comenzó su recorrido a través de las calles vacías. La luz de la farola iluminaba el interior del coche, creando sombras alargadas y distorsionadas que parecían moverse de forma irregular. Lucía se acomodó en el asiento trasero, sintiendo el cansancio del día pesando sobre ella. Cerró los ojos por un momento, disfrutando del silencio, pero una sensación extraña la hizo abrirlos nuevamente. Algo no estaba bien. Al mirar hacia el espejo retrovisor, vio un reflejo que la hizo helarse de inmediato. La imagen que se reflejaba no era la suya. En lugar de su rostro cansado y despeinado, había una mujer de cabello largo y oscuro, con la piel pálida y los ojos completamente vacíos. No había vida en esos ojos, solo un abismo oscuro que la observaba fijamente. La mujer en el espejo tenía una expresión aterradora, como si estuviera atrapada en una eternidad de sufrimiento, su rostro torcido por el dolor. Lucía, con el corazón acelerado, parpadeó y miró nuevamente,
pero esta vez, la figura en el espejo había cambiado ligeramente. La mujer estaba más cerca. Su boca, que antes estaba cerrada, comenzó a moverse lentamente, como si estuviera susurrando algo, pero el sonido era completamente silencioso. Lucía se tensó, mirando al frente para no enfocarse en la imagen aterradora. Intentó ignorarla, pero cada vez que echaba un vistazo al espejo, la mujer se acercaba más y más. ¿Estás bien, señorita?, preguntó el taxista, su voz impasible, pero Lucía no pudo responder. Estaba demasiado centrada en lo que veía en el espejo. La figura en el reflejo comenzó a mover los labios más rápido, como si tratara de comunicarse con Lucía. Los ojos vacíos de la mujer se clavaban en los suyos, vacíos y llenos de desesperación. Lucía trató de apartar la vista, pero algo la mantenía fija. La mujer no solo estaba viéndola, estaba tratando de transmitirle algo, un mensaje no hablado pero tan claro como si estuviera gritando. De repente, la mujer levantó una mano, señalando hacia el espejo, luego señaló hacia la ventana del taxi. Lucía, temblando, giró la cabeza rápidamente, pero no vio nada extraño fuera del coche. La ciudad seguía desierta, oscura, envuelta en una niebla cada vez más densa. Miró de nuevo al espejo, y esta vez la mujer estaba justo enfrente de ella, su rostro deformado por una mueca de dolor y sufrimiento indescriptible. Lucía intentó apartarse, pero algo en su interior le decía que no podía. Sus ojos no podían dejar de mirarla. La figura comenzó a moverse por el espejo, como si no estuviera limitada por la superficie. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, como si estuviera atravesando el cristal, y Lucía pudo ver cómo la mujer le sonreía con una sonrisa macabra, sus ojos vacíos perforando su alma. El coche comenzó a ir más rápido, deslizándose por las calles vacías de la ciudad. Lucía comenzó a sentir un sudor frío recorriéndole la espalda. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. No podía escapar. Cada vez que miraba al espejo, la mujer se acercaba más y más. Ya no se limitaba al reflejo, su rostro comenzaba a distorsionarse, a retorcerse, como si intentara salir del espejo para alcanzarla. De pronto, la mujer levantó las manos, las palmas abiertas, y las acercó al cristal. Lucía vio cómo las manos se estiraban hacia ella, como si el vidrio fuera de agua, dispuestas a atravesarlo. El taxi comenzó a girar sin rumbo, tomando curvas imposibles mientras la niebla crecía aún más espesa. El sonido del motor se volvió distante, y Lucía, temblando, miró una última vez al espejo. La mujer estaba allí, justo frente a ella, con su rostro tan cerca que podía sentir el frío de su aliento. «No. No», gritó Lucía, golpeando la ventana del taxi, pero la niebla era tan espesa que ya no podía ver nada. La ciudad había desaparecido por completo. En ese momento, el coche desapareció en un giro vertiginoso, y la joven se sintió como si estuviera cayendo, arrastrada por una fuerza invisible. La sensación de vacío la invadió. Cuando recuperó el sentido, ya no estaba en el taxi. Estaba atrapada, rodeada por la oscuridad, con solo una tenue luz iluminando su rostro. Frente a ella, el espejo comenzó a brillar tenuemente, y Lucía vio su reflejo una vez más. Pero ya no era ella misma. La mujer del espejo, con sus ojos vacíos y su rostro marcado por el sufrimiento eterno, sonrió con malicia. Lucía intentó apartarse, pero no podía moverse. Estaba atrapada, su cuerpo inmóvil mientras la mujer la observaba desde el otro lado. La mujer levantó la mano y tocó el cristal del espejo, y Lucía sintió como su alma era arrancada de su cuerpo.
El espejo ya no era solo un reflejo. Era una puerta. Y Lucía la había cruzado. Ahora, ella era la que miraba desde el otro lado, atrapada en un ciclo interminable, con la mujer observándola, esperando a que otra víctima tomara su lugar. La ciudad, la niebla, el taxi, todo desapareció. Solo quedaba el reflejo. Y Lucía, atrapada para siempre, con los ojos vacíos de la mujer del espejo. Mientras Lucía permanecía inmóvil, atrapada en la oscuridad, el eco de su propio grito resonaba en su mente. El reflejo de la mujer, ahora completamente fusionado con ella, la observaba con una mirada penetrante, como si todo fuera un sueño que no podía despertar. La atmósfera estaba tan densa que podía sentir la niebla a su alrededor, un peso opresivo que la ahogaba lentamente. De repente, un sonido rompió el silencio, un suave tintineo, como si algo estuviera chocando contra el cristal. Lucía, paralizada, miró hacia el espejo. Unos dedos pálidos y delgados empezaron a aparecer en la superficie, moviéndose con lentitud, como si alguien estuviera tocando el cristal desde el otro lado. La mujer en el espejo, ahora una figura casi etérea, sonrió de nuevo, pero esta vez, su sonrisa se extendió de una manera inhumana, más grande, más grotesca. Lucía sintió como algo en su interior comenzaba a retorcerse. Era como si el espejo no fuera solo un reflejo, sino un portal que la había absorbido, y esa mujer no era una figura ajena, sino una extensión de lo que ella misma había llegado a temer. Y en ese momento, una fuerza invisible la empujó hacia el cristal, como si la atrapara en sus garras. Los dedos siguieron tocando el vidrio, pero ahora, en lugar de ser pálidos y frágiles, se transformaron en manos largas y esqueléticas, cada dedo cubierto por una capa de piel caduca. Lucía sintió como su piel se estiraba hacia adelante, como si su alma fuera tirada hacia el espejo, arrastrada por una fuerza maligna que la quería recluir en esa prisión. No. No quiero ser tú. Gritó, pero su voz ya no era la suya. Era la voz de la mujer, una mezcla de desesperación y sufrimiento que le helaba la sangre. De repente, todo se desvaneció en una explosión de luz cegadora, y Lucía perdió el sentido. Un susurro penetró en su mente, distorsionado, como una advertencia. Este lugar no tiene salida, Lucía. Ya no hay vuelta atrás. Cuando despertó, se encontraba nuevamente en el asiento del taxi. O al menos, eso pensó. El aire ya no estaba cargado de niebla, la ciudad parecía vacía, desolada. Pero al mirar al frente, lo que vio hizo que su corazón se detuviera. En el espejo retrovisor, no solo se reflejaba su rostro. Había algo más, los ojos vacíos de la mujer la observaban fijamente, desde su propia cara. De repente, el taxista giró hacia ella con una sonrisa inquietante, una sonrisa que no se sentía humana. ¿Vas a bajar aquí, o sigues dando vueltas, Lucía? Preguntó, su voz un eco distante, como si hablara desde otro plano de existencia. La joven intentó gritar, pero las palabras no salían. Miró su reflejo nuevamente, y lo que vio fue lo peor. Sus propios ojos, vacíos y oscuros, como los de la mujer. La misma sonrisa siniestra. La misma desesperación. El taxi, en ese instante, desapareció en la niebla, dejando atrás solo su reflejo, atrapado para siempre en un ciclo sin fin. Lucía había cruzado al otro lado del espejo, pero ya no estaba sola. La mujer del espejo la había reclamado, y ahora, cada vez que alguien mirara en el retrovisor de ese taxi, verían no solo a Lucía, sino a las dos, atrapadas juntas en la misma prisión, sonriendo con ojos vacíos. Y mientras el taxi avanzaba, cruzando la niebla y el silencio eterno,
la última verdad quedó clara: las almas atrapadas no pueden liberarse. Solo pueden esperar a que alguien más se suba, para que el ciclo continúe. Era una de esas noches frías y sombrías en las que la oscuridad parece tragarse todo, y la ciudad está envuelta en un silencio inquietante. Carlos, un hombre de unos 30 años, caminaba a paso rápido por la acera. Había perdido el último autobús y la calle desierta se extendía ante él, vacía y helada. La niebla, espesa y pegajosa, cubría el asfalto, como si quisiera esconderle el camino. Miró su reloj, ya era tarde, mucho más tarde de lo que le habría gustado, pero tenía que llegar a casa. Necesitaba llegar rápido. Justo cuando pensó que no encontraría transporte, una luz amarilla apareció a lo lejos. Un taxi, silencioso y solitario, avanzaba por la carretera. Carlos levantó la mano, agradecido de no tener que caminar más. El coche se detuvo frente a él, el conductor sonrió y abrió la puerta sin decir una palabra. «Buenas noches, ¿a dónde te llevo?», preguntó el taxista con una voz profunda y calmada. Carlos, aliviado de no tener que caminar más, subió al vehículo sin pensarlo demasiado. «A la avenida principal, por favor», respondió mientras se acomodaba en el asiento trasero, mirando por la ventana como la niebla se deslizaba a través de la calle. El taxista asintió y arrancó, la luz del interior del taxi iluminando su rostro. Carlos echó un vistazo al conductor, un hombre mayor, con el cabello oscuro aunque un poco canoso, y una expresión amable. Parecía ser alguien de confianza, alguien a quien podrías hablar fácilmente. Pero algo en su mirada parecía demasiado penetrante, demasiado sabedora, como si estuviera evaluando a Carlos con cada palabra. ¿Todo bien por ahí?, preguntó el taxista mientras conducía por las calles vacías. Carlos sonrió nervioso. La pregunta era simple, pero la forma en que el hombre la formuló le dio un leve escalofrío. Intentó despejar ese sentimiento, pero algo seguía inquietándole. «Sí, todo bien. Solo que, he tenido un día largo. Perdí el último autobús y, bueno, es tarde». El taxista asintió de nuevo, pero sus ojos parecían más atentos, más observadores. Carlos se sintió incómodo. Decidió, sin embargo, seguir conversando. Quizá fuera solo la tensión de la noche. «¿Hace mucho que trabajas en esto?», preguntó Carlos, buscando romper el silencio que comenzaba a volverse pesado. «Toda la vida», respondió el taxista con una calma desconcertante. «He recorrido muchos caminos, muchos destinos. Algunos de ellos muy especiales». Carlos arqueó una ceja, intrigado. La respuesta había sonado extraña, como si el taxista estuviera hablando de algo más que simples viajes en taxi. «¿Especiales? ¿A qué te refieres?», preguntó, intentando sonar casual. El taxista lo miró por el retrovisor. Sus ojos eran ahora fríos, como si estuviera mirando más allá de él, hacia algún rincón oscuro de su pasado. Hay caminos que no solo llevan a lugares, sino que llevan a momentos. Momentos que quizás preferirías no recordar. Carlos frunció el ceño, sintiendo una oleada de incomodidad. ¿A qué se refería? Pero el taxista no dijo nada más y continuó conduciendo en silencio. El coche avanzaba cada vez más rápido, mientras las calles vacías se deslizaban junto a ellos. En ese momento, Carlos notó algo extraño.
A medida que pasaban las luces de la ciudad, el taxista parecía conocer detalles de su vida. Detalles que jamás podría haber sabido. Como si estuviera observando cada uno de sus movimientos durante años. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Carlos, ahora completamente inquieto. El taxista no respondió de inmediato, pero su mirada a través del retrovisor se alargó. Finalmente, con una calma perturbadora, habló. Recuerdo cuando eras un niño. Recuerdo tus juegos en el jardín. Recuerdo cómo solías sentarte en esa vieja silla, mirando la casa. Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cómo podía saber eso? La casa. La vieja casa de la que tanto trataba de alejarse en su memoria. La casa donde había crecido, donde su padre había muerto años atrás en circunstancias misteriosas, un hecho que aún no comprendía del todo. ¿De qué estás hablando?, preguntó, ahora completamente desconcertado. El taxista sonrió levemente, pero su expresión era sombría, como si guardara un secreto que no quería revelar. Lo sabes, Carlos. Sabes que has vuelto al lugar del que nunca quisiste huir. Esa casa, la que dejaste atrás. De repente, el taxi se detuvo. Carlos miró por la ventana. Estaban en medio de la nada, rodeados por un paisaje desolado. No había calles, ni luces, solo la neblina espesa que lo envolvía todo. ¿Por qué nos hemos detenido?, preguntó Carlos, nervioso, mirando al taxista. El hombre en el asiento delantero giró lentamente la cabeza hacia él, sus ojos ahora completamente oscuros, como si algo estuviera mirándole desde dentro. La atmósfera en el coche se volvió densa y fría, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. El camino está bloqueado, Carlos. Pero no te preocupes, el destino te ha traído hasta aquí. Has llegado a casa, la casa que nunca quisiste volver a ver. Carlos bajó la vista y vio que, al mirar hacia afuera, había algo familiar en el paisaje. Era la misma vieja casa que había dejado atrás hacía años. La casa donde había crecido, donde su padre había muerto en circunstancias misteriosas, sin respuestas. La misma casa de la que había intentado huir, pero que ahora parecía llamarlo de vuelta. No. Esto no puede estar pasando, exclamó Carlos, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de él. Trató de abrir la puerta, pero estaba cerrada. Golpeó el cristal, desesperado. No puedes irte, Carlos. Ya es tarde, dijo el taxista con una voz que parecía provenir de un lugar más allá de la muerte misma. Carlos miró al conductor con horror, y en ese instante, vio algo que heló su sangre. El taxista, el hombre amable y cálido, no era un desconocido. Sus ojos, antes oscuros, ahora brillaban con una luz fría. El rostro del taxista comenzó a desdibujarse, transformándose en una figura más familiar, más aterradora. Era su padre, pero una versión espectral de él, un ser que había estado observando su vida desde el más allá. «Papá, ¿eres tú?», susurró Carlos, su voz quebrada por el terror. La figura del taxista sonrió, pero la sonrisa era vacía, carcomida por el tiempo y la muerte. «He estado esperándote, hijo. Ha llegado el momento de que entiendas todo. La casa nunca te dejó ir. Yo nunca te dejé ir». Carlos intentó salir del taxi, pero la puerta seguía cerrada. La niebla se espesó a su alrededor, y la casa delante de él parecía hacerle una invitación mortal. Su padre, o lo que quedaba de él, extendió una mano fantasmal hacia él, invitándolo a entrar. La puerta del taxi se abrió finalmente,
pero cuando Carlos dio un paso hacia afuera, el paisaje a su alrededor comenzó a distorsionarse. La niebla se espesó aún más, y la figura de su padre desapareció en la oscuridad. La casa lo esperaba. Y Carlos, atrapado entre dos mundos, dio el paso definitivo, cruzando la frontera entre la vida y la muerte. Al dar ese paso, comprendió que el taxista no era solo su padre, sino la personificación de su destino, un destino que lo había estado acechando desde que salió de esa casa, y que ahora, en la muerte, lo reclamaba. Carlos sintió el suelo crujir bajo sus pies mientras avanzaba hacia la casa. La niebla lo rodeaba, haciendo que cada paso se sintiera más pesado, más desesperado. La casa, ante él, parecía no haber cambiado con los años, aunque su memoria la había guardado como un lugar de dolor y misterio. En cada ventana oscura veía reflejos de sí mismo, de su infancia, pero distorsionados, como si la casa estuviera tomando formas que no debía. De repente, la figura de su padre, ya desvanecida y espectral, emergió nuevamente del oscuro umbral de la casa. Sus ojos, vacíos de humanidad, miraron a Carlos con una expresión que podría ser descrita como una mezcla de tristeza y satisfacción macabra. ¿Sabes, hijo?, dijo la figura con una voz que sonaba como un susurro en el viento. Siempre estuviste destinado a regresar. Lo supe desde el momento en que decidiste dejarme atrás, cuando elegiste huir. Carlos se detuvo, con el corazón palpitando frenéticamente. La casa parecía estar viva, respirando con él. La niebla a su alrededor se espesaba, envolviéndolo, como si la casa misma lo estuviera absorbiendo. La figura de su padre se acercó, flotando, su rostro retorcido por una sonrisa espectral que helaba la sangre. «Papá, no», balbuceó Carlos, mientras el terror comenzaba a consumirlo. Intentó retroceder, pero la niebla se había vuelto densa, incapaz de ver ni siquiera el taxi que lo había traído hasta allí. La entrada de la casa parecía ahora una boca negra que lo atraía irremediablemente. La figura de su padre levantó una mano, señalando la puerta. «Ya es demasiado tarde, Carlos. ¿Sabes lo que pasa con las almas perdidas? Se quedan atrapadas, dando vueltas en círculos, siempre buscando un lugar al que pertenecer. Y esa casa fue tu destino desde el principio». Carlos sintió un tirón en su pecho, como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia el umbral de la puerta. Trató de resistir, pero sus piernas no respondían. La casa lo estaba reclamando, y él lo sabía, ya no había escape. Con un último grito, intentó huir, pero los reflejos de su niñez lo atraparon. Cada ventana de la casa mostraba una imagen distorsionada de su vida, el niño que jugaba en el jardín, el adolescente corriendo por los pasillos, el hombre que había huido en busca de libertad. Pero ahora todo era distorsionado, deformado, como si la casa estuviera reconstruyendo su existencia a su manera. De repente, el suelo bajo sus pies se desmoronó. Un abismo negro se abrió ante él, y con él, una mano espectral lo arrastró hacia abajo. El grito de Carlos resonó en la nada, pero el sonido se apagó rápidamente, tragado por la oscuridad. En un último parpadeo, vio el reflejo de su propio rostro en la ventana. Estaba sonriendo, pero era una sonrisa vacía, sin vida. La casa lo había reclamado, y con él, todas las almas que la habían visitado. En ese instante, entendió la verdad aterradora: él había sido el próximo. Ya no era solo un espectro atrapado en esa casa, ahora él era parte de ella, condenado a esperar, observando a aquellos que llegaban, como él lo había hecho, en la misma desdicha. El taxista, el padre, la casa, todo estaba conectado, en un ciclo eterno. Porque en esa casa, nadie se iba nunca.
Era una de esas noches que parecían extenderse sin fin. El aire frío se colaba entre las rendijas de la chaqueta de Javier mientras caminaba hacia la parada de taxis. Después de un día interminable de trabajo, solo quería llegar a casa, acostarse y desconectar. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras, y la ciudad, normalmente llena de vida, parecía adormecida bajo el manto de la noche. La luz de las farolas parpadeaba débilmente, como si también ellas estuvieran a punto de apagarse. Cuando el taxi se detuvo frente a él, Javier suspiró aliviado. No importaba quién fuera el conductor, solo necesitaba llegar rápido a casa. Subió al vehículo, cerró la puerta detrás de él y se acomodó en el asiento trasero. El conductor, un hombre de unos 50 años, tenía el rostro marcado por el paso del tiempo. Su piel estaba curtida, como si hubiera vivido más de lo que su apariencia indicaba. A pesar de la oscuridad, sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, como si estuviera observando algo más allá de la carretera. ¿A dónde te llevo?, preguntó el taxista con una voz grave, casi susurrante. A mi casa, por favor, respondió Javier, recostándose en el asiento, dejando que la tranquilidad del trayecto lo relajara. El taxi arrancó y comenzó a rodar por las calles vacías. Al principio, todo parecía normal. El sonido del motor y el suave traqueteo de las ruedas sobre el asfalto eran lo único que se escuchaba en la oscuridad de la noche. Pero, al poco tiempo, el taxista rompió el silencio. ¿Tienes miedo de la oscuridad?, preguntó, su voz tan suave que parecía resonar en la mente de Javier, como un eco lejano. Javier lo miró por el retrovisor, algo desconcertado por la pregunta. No, respondió con una sonrisa nerviosa. No le parecía una conversación especialmente interesante, pero decidió seguirle el juego. La oscuridad nunca le había asustado, al menos no de esa manera. El taxista asintió sin decir nada más y continuó conduciendo. Javier volvió a mirar por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se desvanecían lentamente, dando paso a calles cada vez más solitarias y oscuras. El paisaje que antes parecía familiar ahora comenzaba a sentirse extraño, como si no estuviera en la ciudad que conocía. ¿Ves algo extraño?, preguntó el taxista de nuevo, sus ojos clavados en el retrovisor, observando a Javier con una intensidad que lo incomodaba cada vez más. Javier, ahora nervioso, miró a su alrededor. En un principio no vio nada fuera de lo común, solo las sombras que se alargaban por el asfalto. Sin embargo, algo no estaba bien. Las luces de la calle se apagaban cada vez con mayor frecuencia, y el entorno parecía cada vez más desolado. De repente, vio algo moverse en la oscuridad. Una figura, o algo que se asemejaba a una figura, se deslizaba por la esquina de su vista, antes de desaparecer en las sombras. Javier se tensó, mirando de nuevo, pero no había nada. Al principio pensó que tal vez su mente le estaba jugando una mala pasada, pero la sensación persistió. Algo estaba allí, acechando en la oscuridad. ¿Lo ves?, dijo el taxista, como si hubiera percibido su ansiedad, aunque no había hecho ningún movimiento visible. Su tono era tranquilo, pero algo en él hacía que los pelos de Javier se erizaran. Como si supiera exactamente lo que estaba pasando por su mente. Javier se volvió hacia él, el sudor comenzando a resbalar por su frente. La ciudad ya no estaba a la vista. El taxi parecía haber tomado un camino completamente diferente, uno que no reconocía en absoluto. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz apenas un susurro, como si hablar en voz alta pudiera romper algún tipo de hechizo invisible que lo rodeaba. El taxista no respondió inmediatamente, solo siguió conduciendo,
mientras la oscuridad se volvía más profunda y densa a su alrededor. De repente, Javier volvió a ver algo en la esquina de su visión, una figura oscura que se deslizaba rápidamente entre las sombras. Esta vez, no fue solo una figura. Eran varias, y parecían estar acercándose al vehículo, deslizándose por las paredes como si fueran sombras vivientes. ¿Qué son?, preguntó Javier, con un nudo en el estómago. El taxista finalmente rompió el silencio. Son las almas perdidas, dijo en voz baja, casi con una pizca de tristeza. Aquellos que deambulan por la oscuridad, atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Algunos de ellos te siguen. Algunos de ellos nunca dejan de buscar. Javier miró a su alrededor, ahora completamente aterrorizado. Las figuras comenzaban a acercarse cada vez más, deslizándose por el suelo y trepando por las paredes del vehículo. Algunas eran humanoides, pero otras parecían seres deformes, con ojos vacíos que lo observaban fijamente. La sensación de estar atrapado en un lugar desconocido, rodeado por presencias que no podía ver claramente, se apoderó de él. ¿A dónde me llevas?, exclamó, su voz llena de pánico. Miró al taxista, esperando una respuesta, pero el conductor parecía completamente indiferente, como si nada de lo que sucediera fuera importante. El taxista giró el volante con una precisión exacta, y el coche comenzó a detenerse frente a un edificio grande y oscuro. El lugar estaba rodeado por una niebla espesa que lo hacía parecer desmoronándose, como si el tiempo mismo estuviera envejeciendo el lugar. «Este es tu destino», dijo el taxista, mirando a Javier por el retrovisor, su rostro ahora completamente serio. «Este es el lugar donde las almas perdidas se encuentran atrapadas para siempre. Donde aquellos que no han encontrado su camino hacia la luz se quedan a vagar, condenados a existir en la oscuridad». Javier miró el edificio, sintiendo como el pánico lo invadía. Las sombras se alargaban por todo el lugar, arrastrándose por el suelo y subiendo por las paredes como criaturas vivientes. Podía escuchar susurros lejanos, voces que parecían llamarlo, pero no podía entender lo que decían. Una presión creciente en su pecho lo estaba ahogando. «¿Qué quieres de mí?», gritó, volviendo a mirar al taxista. Pero el conductor ya no lo miraba. Estaba mirando al frente, como si no estuviera allí. El taxi se detuvo completamente, y la puerta se abrió de golpe. Una ráfaga de aire helado entró en el vehículo. Las sombras comenzaron a rodear el taxi, acercándose más y más. Javier sabía que no podía escapar. La sensación de estar atrapado se volvió insoportable. Sin poder controlar su cuerpo, se levantó del asiento y dio un paso hacia la puerta, aunque sabía que era un paso sin retorno. Antes de que pudiera dar el siguiente paso, una voz profunda y resonante salió de las sombras. «Bienvenido al final de tu viaje, Javier». El taxista ya no estaba a su lado. Ahora solo había oscuridad, y las sombras lo rodeaban, susurros de almas perdidas tocando su piel como un eco lejano. No había vuelta atrás. Había llegado a su destino, y ahora las criaturas de la oscuridad lo esperaban, listas para arrastrarlo al abismo de donde nadie regresaba. El taxi había sido solo el comienzo. Javier dio un paso hacia la puerta del taxi, pero antes de que pudiera mover siquiera un pie, algo lo detuvo. Un chillido bajo, como un suspiro, emergió de la oscuridad que lo rodeaba, y una mano, formada por sombras densas, lo agarró del brazo. El contacto era frío y pesado, como si estuviera tocando algo mucho más antiguo y maligno que cualquier ser humano. El taxista, que hasta ese momento había permanecido en silencio, giró lentamente hacia Javier, su rostro ahora completamente desfigurado,
como una máscara de terror. Sus ojos, vacíos y penetrantes, parecían absorber toda la luz que quedaba, convirtiéndolo en una figura sombría y monstruosa. «No puedes irte, Javier», dijo. Su voz ya no era grave ni calmada, sino gutural, como si una entidad maligna estuviera hablando a través de él. Su cuerpo parecía distorsionarse, como si fuera parte de la oscuridad misma. Javier intentó gritar, pero su garganta se cerró. Su cuerpo, atrapado por la mano sombría, temblaba de miedo. La niebla a su alrededor se espesó, y las sombras, que antes solo lo acechaban desde lejos, comenzaron a formar figuras más definidas. Criaturas sin rostro, con cuerpos contorsionados, se arrastraban y se alzaban desde el suelo, sus ojos brillando con una luz enfermiza. «¿Por qué me haces esto?», gritó Javier con desesperación, buscando una respuesta en el taxista, pero este solo sonrió, una sonrisa que se alargó de manera grotesca, deformando aún más su rostro. «Porque eres uno de ellos», respondió con calma, mientras la mano de sombra lo arrastraba hacia el borde del taxi, hacia el abismo que parecía abrirse bajo el vehículo. Las criaturas espectrales se acercaban, sus voces cantando un himno ininteligible, como si celebraran su llegada. De repente, el taxista dejó de sonreír y se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándose en los de Javier con una intensidad aterradora. «Bienvenido a tu destino, Javier», dijo con voz rota. «Te lo he estado diciendo todo este tiempo. Lo que pasa en la oscuridad, nunca lo olvidas. Ahora, formas parte de ella». Javier luchó, pero las sombras lo envolvieron completamente, como un manto que lo aprisionaba. El taxi ya no era un vehículo, sino una prisión flotante en la oscuridad eterna, rodeada por los lamentos de almas perdidas. No podía ver más allá de las sombras, pero lo sentía, estaba siendo arrastrado hacia un lugar del que nunca podría escapar. El taxista, ahora completamente transformado en una figura de oscuridad, dio un paso hacia atrás, observando con una mirada satisfecha cómo la oscuridad consumía a su víctima. «Los muertos nunca olvidan el viaje que los trajo aquí», dijo suavemente, antes de desaparecer, disolviéndose en las sombras que lo rodeaban. El grito de Javier se apagó en el aire, mientras la niebla lo tragaba todo. Ya no era más que una sombra, un eco de lo que había sido, atrapado en el mismo abismo en el que tantas otras almas se habían perdido. Y en algún lugar, en el fondo de esa oscuridad infinita, un nuevo taxista esperaba al siguiente pasajero, listo para repetir el ciclo una vez más. Pero esta vez, Javier sería quien conduciría el taxi. En la oscuridad, donde el tiempo no existía, nadie salía.